En una época donde la imaginación volaba sin límites y los héroes cobraban vida en ondas mágicas, desde la radio hasta las páginas de las historietas, sus hazañas nos inspiraron y llenaron de emoción. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Hoy con un brillo de nostalgia descubriremos las curiosidades que hicieron leyenda a Calimán, el hombre increíble. Comenzamos. En 1963, en México, nació Calimán, un superhéroe creado para la radio por Rafael Cuthberto Navarro y Modesto Vázquez González. Fue narrado por Isidro Olace. Sin embargo, el verdadero éxito llegó cuando en noviembre de 1965 dio el salto a las historietas gracias a Víctor Fox y Clemente Uribe. Desde entonces, Calimán se convirtió en un fenómeno popular, vendiendo su revista durante 26 años ininterrumpidamente a lo largo de 1.351 números consecutivos y alcanzando la cima de su fama en los años 70 hasta su cancelación en 1991. Su popularidad trascendió las fronteras de México, llegando a Centroamérica, algunos países sudamericanos y el Caribe. En sus inicios, Calimán se presentaba en programas radiales de 15 minutos, pero el proyecto no despegó hasta que se le dio un cambio significativo. Esta nueva etapa contaba con episodios de media hora de duración, y los actores Luis Manuel Pelayo, Luis de Alba y Rafael Luengas dieron vida a los personajes de Calimán, Solín y el Conde Bartók respectivamente. La historia de Calimán nos cuenta que es el séptimo hombre de la dinastía de la diosa Kali. Su vida está dedicada a luchar contra las fuerzas del mal, siempre en busca del bien y la justicia. Sin embargo, tiene una promesa firme: nunca matar, acompañado siempre por Solín, un niño egipcio descendiente de los faraones a quien protege y cuida. Aunque pueda sorprender, Calimán no fue el personaje principal desde el principio. En sus inicios, el pequeño Solín era quien llevaba el protagonismo en el programa radiofónico. La brillante idea de crear a Calimán surgió en la mente de don Modesto Vázquez después de una siesta. Así de sorprendente puede ser la inspiración. La nacionalidad hindú de Calimán fue decidida gracias a un artículo sobre Mahatma Gandhi. Este detalle le aportó un toque especial y distintivo al personaje. Los orígenes de Calimán son misteriosos y llenos de enigmas. Un mito sugiere que podría descender de una antigua civilización conocida como Agartha, que habitaba las profundidades de la Tierra, un tema estudiado por esoteristas, creyentes en ovnis, escritores e incluso el ejército nazi. Pero este relato queda inconcluso. Por otro lado, la versión cuenta que siendo un recién nacido, Calimán fue encontrado flotando en una cesta por el príncipe Abul Pasha, quien lo adoptó como su hijo y heredero del ficticio reino de Kalimantan, ubicado en algún punto de la India. Esta historia combina elementos de mitos judío-cristianos con la historia de Jesús y Moisés, lo que la hace aún más fascinante. Calimán, en su búsqueda inalcanzable por hacer justicia, se embarca en emocionantes aventuras que los llevan a recorrer distintas regiones del mundo. En su camino se enfrenta a una amplia variedad de peligros y desafíos, algunos basados en la realidad y otros surgidos de la imaginación. Desde organizaciones criminales especializadas en el tráfico de drogas y armas, hasta seres místicos, extraterrestres, asesinos a sueldo, nazis e incluso criaturas sobrenaturales como vampiros, muertos vivientes y licántropos. La primera aventura de Calimán en la historieta, titulada Profanadores de Tumbas, los lleva a la tierra de Egipto, donde debe enfrentar a una peligrosa banda de malhechores dedicada al robo de tesoros antiguos. Es aquí donde conoce a su inseparable compañero Solín, un niño vivaz que se jacta de ser descendiente directo de una antigua dinastía de faraones, aunque la historia real difiere un poco. Calimán no necesita llevar consigo armas letales. Su única daga es más un símbolo como parte de su atuendo. En situaciones críticas, utiliza dardos somníferos que hacen que una persona común duerma durante 6 horas, simulando su muerte. Entre sus impresionantes poderes mentales se encuentran la hipnosis, el actus mortis o muerte fingida, con el que puede detener temporalmente los latidos del corazón y la respiración, dando la apariencia de estar muerto. Además, puede realizar viajes astrales o desdoblamiento mental, permitiendo que su mente se traslade a otro lugar mientras su cuerpo permanece en otro sitio. La mente aguda de Calimán le permite incluso, al mirar la pupila de un cadáver, saber lo último que la víctima vio antes de morir. También posee la habilidad de proyectar su voz en otro lugar,
practicando la ventriloquía y puede transformar su rostro con gestos para aparentar ser un anciano. Calimán es un erudito, tiene conocimientos en ingeniería, matemáticas, física y química. Además, es un experto en historia, filosofía y diversas artes marciales como judo y karate, dominando todas las técnicas de combate y siendo instruido en muchas ciencias. Su personalidad carismática e irresistible magnetismo son destacables. Su lema favorito es serenidad y paciencia, mucha paciencia, una filosofía que aplica en sus acciones y decisiones. Además, domina técnicas sorprendentes como la telepatía, la telequinesis y la levitación, aunque esta última rara vez la emplea. Cada vez que su fiel amigo Solín le pide una explicación, Calimán responde con su singular frase: el que domina la mente, lo domina todo. Calimán, el inigualable héroe, tiene un enemigo persistente llamado Araña Negra, cuyo nombre real es Martín Lúcker. Anteriormente, Martín era un acróbata circense, pero el tiempo lo llevó a convertirse en uno de los criminales más buscados en todo el mundo. Siempre oculta su rostro tras una máscara negra y un sombrero del mismo color. Utiliza diversas armas, pero su preferida es un anillo en forma de araña que contiene un veneno letal con solo un toque. La araña negra no siente odio hacia Calimán, solo anhela derrotar al famoso hombre increíble para satisfacer su ambición. Otros enemigos célebres incluyen a Karma, un monje tibetano que también aspira al grado de dragón rojo, pero que traiciona a Calimán al no alcanzar este rango que simboliza la máxima sabiduría para los lamas. Namilak, su gemelo maligno, creado con magia para destruirlo, teniendo los mismos poderes que este, y su nombre es Calimán, dicho al revés. Además se enfrenta a otros enemigos como la Bruja Blanca, soberana de un reino de gorilas inteligentes, y el Conde Bartok, quien tiene su propia serie de historietas de terror. Se suman a la lista de villanos Van Zeland, la secta de la Mano Negra, el Barón de Kruger, el Dr. Tamaro y Tac Tac. Incluso en una historia titulada El Viaje Fantástico, Calimán se enfrenta a varios dioses de la mitología griega. En esta emocionante travesía del viaje fantástico, Calimán se gana la enemistad de un dios griego llamado Poseidón. Debe enfrentarse a él en una carrera contra el tiempo para recuperar la juventud, ya que está siendo afectado por un hechizo del dios. Otra batalla épica se libra contra Burna, el extraño Doctor Muerte, quien representa el primer rival físico y mentalmente equiparable al valiente héroe. Burna domina la técnica de la transmutación y desafía a Calimán en distintas formas, desde caballo hasta leopardo y otras bestias salvajes. La historieta de Calimán es un rotundo éxito de ventas, especialmente en México, donde se publicó ininterrumpidamente durante más de 20 años con ventas semanales de hasta 1,5 millones de ejemplares, llegando a triplicar esta cifra en su apogeo. El impacto de Calimán se extiende más allá de México, ya que sus ventas en América Latina superan los 1,000 millones de unidades, demostrando su enorme popularidad en la región. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Esta frase se convirtió en una de las más reconocidas por aquellos que disfrutaban de las aventuras de Calimán a través de la radio, pues era el inicio del programa. Calimán siempre encuentra soluciones a los problemas más difíciles. Ante el peligro, mantiene la serenidad y la paciencia. Su inteligencia es su mejor herramienta para salir adelante. El nombre de Calimán tiene dos posibles significados. Por un lado, hace referencia a su ascendencia en la estirpe de la diosa hindú Kali. Por otro lado, también puede estar relacionado con su papel como príncipe heredero del reino de Kalimatán. Kali es una de las principales diosas del hinduismo, reconocida por destruir la maldad y los demonios. La educación de Calimán es resultado de un entrenamiento inicial con cazadores y luego con una tribu de mongoles. Sin embargo, su mayor influencia proviene de los monjes tibetanos, quienes le enseñaron los valores de la justicia y la bondad. En sus comienzos, la revista de Calimán se mostraba en colores sepia, pero luego decidieron presentarla a todo color. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por el público debido a la poca calidad y nitidez de los colores, además de su mediocre entintado. El collar de Nefertiti fue un emocionante programa radial protagonizado por nuestro héroe, pero curiosamente nunca llegó a transmitirse en el aire. Afortunadamente hoy en día podemos disfrutarlo. Se encuentra en formato cassette y CD.
En la descripción te dejo un link para que puedas mirarlo. La serie radial de Calimán se inspiró en un personaje de radionovela cubano llamado Tamacún, quien era conocido como el Vengador Errante, y tuvo su debut en el año 1941. Cuando Calimán dio sus primeros pasos, su nombre era Calima y tenía una novia, mientras que su fiel compañero llevaba el nombre de Olín. Sin embargo, gracias a la astucia de don Rafael Cuthberto Navarro, el gerente de la RNC, el héroe fue rebautizado como Calimán y su inseparable compañero recibió el nombre de Solín. Calimán enfrentó problemas legales con la empresa estadounidense Marvel Comics, quienes pelearon los derechos para usar el sobrenombre del Hombre Increíble, que también se le otorgaba a Hulk, otro famoso personaje de cómic. Marvel presentó una demanda contra la promotora K, la editorial de la revista de Calimán, argumentando que tenían los derechos del título desde 1962, un año antes de que iniciara la radionovela y 3 antes del cómic. Después de meses de juicio, el veredicto fue a favor de Calimán, ya que Marvel nunca utilizó el título hasta 1968. Esto liberó a la promotora K de las acusaciones de plagio y obligó a Marvel a pagar a los mexicanos para poder usar el título. En las portadas de Calimán se pudo ver a algunos héroes y villanos famosos de Marvel, como el Doctor Doom, The Thing e incluso el temible Galactus. Calimán llegó a Colombia en el año 1965 y fue recibido con un éxito arrollador. Contribuyó a su popularidad la llegada de radios a transistores con pilas, lo que permitía a los oyentes sintonizar el programa en cualquier lugar sin necesidad de corriente eléctrica. Además, los fanáticos también pudieron disfrutar de ediciones gráficas del héroe en el país. Mira, Solín, mira. Esta es la primera actriz y bailarina. ¿Y cómo se llama? A ver... Nuestro querido Calimán dio el salto a la pantalla grande con 2 emocionantes películas de acción en vivo. La primera se tituló Calimán, el Hombre Increíble, y estuvo basada en su primera historia, Profanadores de Tumbas, con escenarios filmados en locaciones de México y Egipto. ¿Niño estafador? ¿Cómo? Dije que eres un niño estafador. La segunda película, Calimán en el siniestro mundo de Humanón, estuvo inspirada en Cerebros Infernales y se rodó en apasionantes locaciones entre Brasil y México. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Ambas películas contaron con la destacada actuación del actor canadiense Jeff Cooper, mientras que el papel de Solín fue interpretado por 2 talentosos actores, el español Nino del Arco y luego su compatriota Manolo Bravo. La emocionante serie de Calimán continúa cautivando a los oyentes de algunas radios en México, así como en distintos países de América Latina, manteniendo vivo el espíritu de este valiente y carismático héroe. ¿Te gustaría ver una versión moderna y animada de Calimán? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.